Buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos nuevamente aquí para hacer la clase de matemáticas. Tratar de explicárselas para que ustedes tengan más facilidad de comprender el contenido que tiene el tema que vamos a ver hoy. Acuérdense que estamos trabajando con el proyecto C de PTA. Números primos y números compuestos es el título del tema. Debemos tener siempre presente que para leer un texto explicativo expositivo hay que leer el título. Primero, que los textos explicativos expositivos tienen mucho que ver con la enseñanza, con el aprendizaje nuestro. Entonces, el título nos habla de números primos y números compuestos. Las palabras claves son primos y compuestos. Lo relacionamos con nuestra familia. Y compuestos lo relacionamos con el estar bien, ¿no es cierto? Pero entonces pensemos a ver qué nos dice el Explora. El Explora nos dice que un número primo es el que tiene solo dos divisores, el 1 y que se divide por sí mismo. Y allí en la gráfica les muestra que los divisores de 2 son iguales, abrimos llaves, a 1,2 y los divisores de 3 son iguales a 1,3 y los divisores de 5 son iguales a 1,5. ¿Qué quiere decir? Que el 2 se divide por él y por sí mismo, por 1 y por sí mismo, por él y por el 1, que el 3 se divide por 1 y por 3 y que el 5 se divide por 1 y por 5. Lo contrario son los números compuestos. Usted cuando hace una división y en esa división de ese número le da más de un cociente, más de un divisor, entonces usted se va a dar cuenta que estos números son compuestos. Tus números compuestos si tienen más de dos divisores. Ejemplo, 4, 6 son iguales a, divisor de 4 es igual a 1, 2, 3, 4. No tiene 2, tiene 3. Divisor de 6 es igual a 1,36. No tiene 2, tiene 4. Entonces por eso lo llaman compuestos. Los 5 titulares de un equipo de baloncesto quieren hacer grupos iguales para ensayar jugadas. Pueden hacerlo en grupos de 5 o de manera individual. Nos presentan la solución, entonces nos pueden decir que 5 dividido 1 nos da 5, 5 dividido 5 nos da 1. Solamente se pueden hacer o grupos, un solo grupo de 5 o jugar individualmente entre los 5, como en la 1-21, algo así en baloncesto. Cuando entrenan con uno de los suplentes, los 6 jugadores pueden hacer un grupo de 6, grupos de 6, grupos de 2, 2 de 3, 3 grupos de 2 o los 6 de forma individual. 6 dividido 6, todos 6. 6 dividido 2 son dos grupos de 3. 6 dividido 3 son 3 grupos de 2 y 6 dividido 6 son grupos de a 1, o sea, jugar individualmente. Luego aparece practica con una guía. Ustedes deben mirar acá que el primer punto dice, me está pidiendo que encuentre los divisores de los números de la tabla, clasifícalos en primos y compuestos. La guía vuelve y me repite que los divisores de un número son también sus factores. Los factores o divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces se escribe acá, divisor de 12 es igual, abre llaves, 1, 2, 3, 4, 6, 12 y cierra porque no hay más números. En los conjuntos los números se separan con coma y se marca aquí que es compuesto porque tienen más de dos divisores y lo mismo se hace con cada uno de ellos. La tabla se lee vertical, se desarrolla horizontal. Expresa los números como la adición de dos números primos. Ejemplo, aquí el 7
está usando números primos, 5 y 2, por ejemplo con el 9. ¿Cuáles números primos nos darían 9? Entonces habría que mirar qué números primos nos daría como resultado 9. Pensemos, ¿ya? Sería el 3 más 3 y el 1, o más o menos. ¿Qué divisores primos, qué números primos nos dan como suma el 18? Y así sucesivamente. Vamos a la siguiente página, o sea, a la página 29, que habla del comprende. Comprende me dice a mí, ya me afianza el conocimiento, me dice, según la cantidad de divisores, los números naturales pueden ser primos o compuestos. Si tiene exactamente 2 divisores y el 1, por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 9 y 3. Esos números 2, 3, 5, 7 son los que podemos usar para, yo les había dicho antes 1, para el 9 no, porque nos sirve. Entonces nos sirve para 7, 8, 9, sería el 2 y el 7. Y lo podemos utilizar para resolver el punto último anterior, el segundo punto del Explora. Los números compuestos si tienen más de 2 divisores, ejemplo 6, 8, 9, 12 y 20. El número 1 no se considera ni primo ni compuesto. También el número 2 sí es primo y sí es compuesto. Luego pasamos a desarrollar tus competencias. En desarrolla tus competencias, allí es donde nosotros ponemos en juego nuestros saberes, lo que sabíamos de años anteriores, lo que acabamos de aprender y vemos la tablita y hacemos, dice, encuentra los números primos menores que 100. Aplica el proceso denominado criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes que me da la guía de cómo encontrar los números primos en la tabla. Entonces, tacha el número 1. Tachamos el número 1 porque no es primo ni es compuesto. Tachamos los múltiplos de 2 menos el 2. 12, 22, 32 y así sucesivamente. Todos estos que son pares los tachamos. ¿Ya? Luego dice, tacha los números múltiplos de 3, excepto el 3, 3. Y entonces ya empezamos a buscar los múltiplos de 3 y los tachamos. Acuérdese que en la anterior clase vimos los números múltiplos. Tacha los, o sea, los de la tabla del 3. Tacha los múltiplos de 5, excepto el 5. Los números terminados en 5 y los números terminados en 0 son múltiplos de 5. Tacha los múltiplos de 7, excepto el 7. 7 no. Los números que no han sido tachados son los números primos y los vas a escribir en la parte de abajo donde dice los números primos entre 1 y 100 son. Y los empiezas a escribir 2, 3, y así sucesivamente. Entonces pasamos al punto 4. De desarrolla tus competencias. En el punto 4 de desarrolla tus competencias vemos la parte de la comunicación y de la solución de problemas. En la comunicación me están pidiendo que determine si cada enunciado es verdadero y le colocas una V, y falso y le colocas una F si es falso. Y al ladito decimos por qué o justificamos la respuesta. Por ejemplo, el número 1 es divisor de cualquier número, falso o verdadero. ¿Por qué? Todo número es divisor de sí mismo, falso o verdadero. ¿Por qué? No hay números pares primos, ¿verdad? ¿Por qué? Y luego pasamos a la solución del problema. Recuerden que en la solución del problema ustedes lo deben hacer en el cuaderno. Si ustedes van a resolver este taller en el cuaderno, no tienen que copiar todo, solo copien la respuesta, pero eso sí, coloquen el punto 4.5 para que yo pueda revisarles después si les quedó bien o mal. Entonces dice, solución del problema. En quinto hay 30 estudiantes y en quinto hay 30 estudiantes y en quinto B hay 24. Los dos grupos de quinto grado participaron en una jornada ecológica.
Los organizadores quieren hacer el mismo número de equipos en cada curso sin que sobre ningún estudiante. ¿Cuántos equipos se pueden formar? Entonces, utilizando la explicación anterior, realizas el proceso. Ya luego pasamos a la tarea y al refuerzo. Si lo quieres entender mejor, abres este video. Si no te abre ahí, usas este vínculo para que lo abras, y si le das clic no te abre, lo copias y lo pegas en YouTube. Entonces, primero registran el cuaderno y resuelve. Van a registrar en el cuaderno y resolver, o hacerlo con el método que hicieron las anteriores, de imprimir la hojita, hacerlo en la hojita y luego tomarle foto y subirlo a la plataforma. Toma foto y súbelo a la plataforma, si es en el cuaderno o si es en el mismo taller. Es opcional. Si no me entiendes, quieres comprobar que hiciste bien la tabla, observa el video siguiente, o sea, este video. Bueno, chicos, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Y bye bye. Lávense las manos. Cuídense. Traten de no salir a la calle. Y chao. Nos vaya bien en la cuarentena.